Venas de la región cervical anterior. La mayoría de las venas de la región cervical anterior son tributarias de la vena yugular interna, normalmente la vena más grande del cuello. La vena yugular interna, la vena más grande del cuello. Esta drena sangre del encéfalo, la parte anterior de la cara, las vísceras cervicales y los músculos profundos del cuello. Empieza en el foramen yugular. Recordamos el foramen yugular superiormente en la fosa craneal posterior como continuación directa del seno sigmoideo. Desde una dilatación en su origen, el bulbo superior de la vena yugular interna. Y observemos aquí entonces la dilatación, el bulbo superior de la vena yugular interna. La vena desciende entonces en la vaina carotidia, acompañando a la arteria carótida interna en la parte superior, a la bifurcación carotidia, y a la arteria carótida común y al nervio vago en la parte inferior. Y entonces observamos en esta imagen, yo la miro muy pequeñita, pero aquí tenemos la dilatación y los tres nervios que salen de el foramen yugular, el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Y aquí tenemos la arteria carótida interna, sin ramificaciones dentro de la vaina carotidia superior a la bifurcación y la carótida común inferior a esa bifurcación junto con el nervio vago. La vena se sitúa lateral dentro de la vaina. La arteria carótida es medial y la vena yugular interna es lateral, junto con el nervio vago localizado posteriormente. El tronco simpático cervical se sitúa posterior a la vaina carotidia. Y entonces observamos acá la vaina carotidia y posterior a la vaina el tronco cervical. Es simpático. Aunque se encuentra en estrecha relación con ella, el tronco no está dentro de la vaina carotidia. Por el contrario, está rodeada o está por dentro de la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. La vena yugular interna abandona la región cervical anterior, pasando profunda al esternocleidomastoideo. En este dibujo podemos observar el esternocleidomastoideo y entonces en profundidad la vena yugular interna. Superficialmente la vena yugular externa. El extremo inferior de la vena pasa profundo al espacio entre las cabezas esternal y clavicular. En el espacio entre la cabeza esternal, ¿cómo se le llamaba esto? La fosa supraclavicular menor. El espacio entre las cabezas esternal y clavicular de este músculo. Posterior a la extremidad esternal, la extremidad esternal, posterior a ella, de la clavícula, la vena yugular interna se une con la vena subclavia, aquí viene la vena subclavia, para formar la vena brachiocefálica. En este caso, derecha y aquí, la brachiocefálica izquierda. El extremo inferior de la vena yugular interna también se dilata para formar el bulbo inferior de la vena, aquí lo podemos ver, bulbo inferior de la vena yugular interna, bulbo superior de la vena yugular interna, bulbo inferior de la vena yugular interna. Este bulbo tiene una válvula bicúspide que permite que la sangre fluya hacia el corazón e impide su retorno hacia la vena cuando el corazón se contrae. Y lo que puede ocurrir si se invierte, por ejemplo, si uno hace el pino o cuando aumenta la presión intratorácica. Esto que está aquí es hacer el pino, ponerse con la cabeza hacia abajo. Cuando nosotros en los músculos nos mencionaba hacer el pino también, es cuando uno agarra una botella de agua y la levanta
para que nos entre a velocidad por la vía oral, ¿verdad? Eso también es hacer el pino, ¿sí? Empinarse, ¿verdad? No empinarse, empinarse. Las tributarias de la vena yugular interna son el seno petroso inferior, que lo hace aquí antes del bulbo superior de la yugular. Ahí es donde drena el seno petroso inferior. La vena facial y la vena lingual, que ya lo revisamos, parte cuando hablamos del triángulo lateral y de las venas que se encontraban ahí, y habitualmente mediante un tronco común, cuando es la vena facial, la lingual y a veces la tiroidea superior, se le llama el tronco tirolinguo facial. Habitualmente mediante un tronco común y las venas faringias, la tiroidea superior y la tiroidea media. La vena occipital suele drenar en el plexo venoso suboccipital. La vena occipital suele drenar, aquí tenemos la vena occipital. Hay arteria occipital, tenemos vena occipital, que suele drenar en el plexo venoso suboccipital, que es externo, es posterior, ¿verdad? Drenando a su vez en la vena cervical profunda y las venas vertebrales, aunque también puede hacerlo con la vena yugular interna. No es lo usual, pero puede hacerlo. El seno petroso inferior abandona el cráneo a través del foramen yugular y entra en el bulbo superior de la vena yugular interna. La vena facial desemboca en la vena yugular interna frente o inmediatamente inferior a la altura del yoides, señalado aquí en este punto, ¿verdad? El yoides se encuentra a este nivel. La vena facial puede recibir las venas tiroidea superior, lingual o sublingual, formando entonces el tronco tirolinguo facial. Las venas linguales forman una única vena desde la lengua, que desemboca en la vena yugular interna a la altura del origen de la arteria lingual. Las venas faringias se originan en el plexo venoso de la pared faríngea y desembocan en la vena yugular interna, a nivel del ángulo de la mandíbula. Las venas tiroideas superior y media salen de la glándula tiroides y drenan también en la vena yugular interna. Todas estas son tributarias de la yugular interna. Nervios de la región cervical anterior. En la región cervical anterior se localizan varios nervios, incluyendo ramos de los nervios craneales. El nervio transverso del cuello ya lo revisamos en la región cervical, lateral. Este es un nervio cutáneo que sale del plexo cervical. Entonces, el nervio transverso del cuello o cervical transverso inerva la piel que cubre la región cervical anterior. El nervio hipogloso, el nervio motor de la lengua, entra en el triángulo submandibular profundo al vientre posterior del músculo digástrico. Aquí viene, este es el nervio hipogloso. Ahí vamos a ver una imagen donde se mira bien cómo se desprende. Este es la rama superior del asa cervical y la rama inferior del asa cervical. Este sale de C1 y C2 y esta de C2 y C3 y entonces este es el asa cervical. Los morados son los nervios profundos y los verdes son los nervios superficiales, cutáneos o sensitivos. Y entonces el transverso del cuello. El hipogloso que se reúne con el ramo superior, del asa cervical y entonces después se separa de ella, ¿verdad? Pero no se junta, sigue siendo diferente. Y entonces el triángulo submandibular profundo al vientre posterior del músculo digástrico para inervar los músculos intrínsecos y 4 de los 5 músculos extrínsecos de la lengua. ¿Quién se encarga de esa inervación? El nervio hipogloso, que lo vamos a ver cuando veamos el aparato digestivo junto con la cavidad oral. El nervio pasa, el hipogloso, lo podemos observar. El nervio pasa
entre la carótida externa y los vasos yugulares, proporcionando la raíz superior del asa cervical. Aquí está, la raíz, ramo superior, les dije, raíz superior y la raíz inferior que está aquí, asa cervical. Y entonces, C1 y C2 son los que producen la raíz superior, no es el hipogloso. El hipogloso le da jalón, podemos decirlo aquí, ¿verdad? Aquí se continúa con C1. Y luego un ramo para el músculo genioideo. Entonces, el nervio pasa entre la carótida externa y los vasos yugulares, proporciona la raíz superior del asa cervical y luego un ramo para el músculo genioideo. En ambos casos, el ramo transporta solo fibras del nervio espinal C1, que se une en su porción proximal, y en estos ramos no se transportan fibras del hipogloso. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? El hipogloso le da jalón, pero no proporciona fibras para el plexo cervical. Los ramos de los nervios glosofaringio, nervio número 9, el vago es el 10 en los triángulos submandibular y carotidio. Y entonces observemos acá, esta imagen sí es de nuestro libro. Aquí podemos observar la carótida interna. No está la vena, aquí está la vena yugular, ya les iba a decir yo que no estaba. No está la vena yugular. Y aquí miramos entonces 1, 2 y 3 nervios. Este moradito es el hipogloso. Perdón, qué mentiroso. Este es el glosofaringio, este es el vago y este que está aquí atrás es el hipogloso. El glosofaringio está relacionado principalmente con la lengua y la faringe en el cuello. El nervio vago da lugar a ramos faringios, laringios y cardíacos. En el cuello, el nervio vago va a dar lugar a ramos faringios, a ramos laringios y inferiormente a ramos cardíacos. Muy bien, con esto terminamos entonces la mayor parte del cuello.